capítulo 1, verso 16. El título en su Biblia dice: el poder del Evangelio, es lo que dice la palabra, el poder del Evangelio. En el verso 16 vamos a ir detenidamente, hermanos, aprendiendo lo que la palabra nos enseña aquí en este versículo. Amén. Esa es la palabra del Señor en el verso 16. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Más cierto, por favor. Padre, doy gracias, Señor, nuevamente. Ayúdame, Señor, a aplicar tu palabra, Señor. Es importante, Señor Jesús, que tu iglesia escuchemos tu palabra, Señor. Te necesito, Señor. Necesito de tu sabiduría, necesito de tu guianza, Señor. Ayúdame, Padre Celestial, a comunicar el mensaje del día de hoy, Señor. Que sea tu Espíritu Santo abriendo los ojos espirituales y los oídos espirituales, Señor. De que tu iglesia, Señor Jesús, reciba tu palabra, Señor. Gracias, maravilloso Dios. El mensaje del día de hoy se titula: el Evangelio, poder de Dios. Amén. Evangelio, poder de Dios. Pablo nos dice en la palabra que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el mensaje del día de hoy se centra en la frase, aquí en el versículo, donde dice: Evangelio, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree, lo que dice la palabra. Amén. La semana pasada el Señor nos enseñó, por su palabra, qué quiere decir Evangelio, ¿verdad que sí? Aprendimos que la palabra Evangelio comunica la obra que Jesucristo hizo a través de venir y morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Fue a la tumba, resucitó al tercer día para la isla del Padre. Entonces, Evangelio es las buenas noticias de salvación, es lo que la palabra comunicó la semana pasada. Y aquí Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio, o sea, las buenas noticias de salvación, es la palabra que son poder de Dios. Poder de Dios, lo que es el apóstol Pablo. O sea, que la obra que Jesucristo hizo, hermanos, en la cruz por nosotros, derramar su sangre y redimirnos de la condenación que había para la humanidad, es la palabra. Cuando se comunica, cuando se enseña, cuando se predica, cuando se comunica acerca de la salvación a través de Jesucristo, es la palabra que cuando se hace, hermano, la predicación del mensaje de salvación, sé que hay un poder de Dios que respalda, hay un poder de Dios que acompaña, hay un poder de Dios que va a través de ese mensaje, y el poder de Dios es el que hace la obra de salvar al hombre o a la mujer de la condición en la que se encuentra. Es lo que Pablo dice. Sé que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, cuando el mensaje de Jesús es predicado bíblicamente, ese mensaje sale de los púlpitos, sale en las enseñanzas, sale, esa es la palabra que va acompañando ese mensaje, esa palabra, la obra redentora de Jesucristo. El poder de Dios lleva ese mensaje, lleva esa palabra, y ese poder, esa obra de Dios es la que hace la salvación, la que da vida al hombre y la mujer de la condición en la que se encuentran. Están muertos en delitos y pecados, dice la palabra que Pablo expresa. Entonces, la salvación del hombre, hermano, recuerden, el hombre y la mujer, la palabra nos enseña que están muertos espiritualmente, muertos en delitos y pecados. Entonces, cuando el hombre y la mujer de Dios vienen y son alcanzados primeramente por Dios, les da vida Dios a ellos, y esos hombres y mujeres escuchan el mensaje de Jesús y responden al mensaje de salvación. Entonces, la salvación del hombre no depende de una decisión humana o de una decisión de una persona. La salvación del hombre depende de la obra sobrenatural del Espíritu Santo, dando vida al hombre y a la mujer primero, y después ese hombre y la mujer escucha el mensaje. Ese es, hermano,
la obra del Espíritu Santo, el poder de Dios, dando vida a los muertos espiritualmente de la palabra. Entonces no depende de la persona que dice, ya eres salva por decir una confesión de fe, ya eres salva porque vas a cierta iglesia, o ya eres salva porque haces ciertas cosas, ya vas al cielo porque repetiste o llenaste los requisitos de lo que la iglesia está pidiendo de una persona. No, la salvación del alma, del espíritu, del hombre, de la mujer, no depende de un hombre o de una persona, depende de Dios, el poder de Dios, que es el que da la salvación y la vida al hombre y a la mujer. El hombre, hermano, se convierte y escucha el mensaje de Jesucristo, hermano, escucha la proclamación del mensaje del Evangelio, cuando el Espíritu Santo primero viene y da vida a esa persona. Si el Espíritu Santo no viene y da vida a esa persona, esa mujer no puede responder a la voz, al mensaje, porque la obra es de Dios. La obra es de Dios. Y aquí Pablo dice que el mensaje de salvación es poder de Dios. Es Dios el que hace la obra, mis hermanos. La Biblia presenta al hombre, hermano, como muerto espiritualmente, lo que la palabra dice. Muerto espiritualmente. Así lo presenta al hombre y a la mujer. Muerto espiritualmente. Pero vamos a ver esta palabra, hay que decir muerto espiritualmente, para entender un poquito más. Amén. Cuando la palabra nos enseña que el hombre y la mujer están muertos espiritualmente, vamos a irnos al libro de Génesis, allá en la Biblia, si quiere ir conmigo rápidamente, libro de Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17. Si usted hace notas, haga notas, hermano, de los versículos que voy a decir, porque van a ser muchos versículos que vamos a leer el día de hoy. Pues la palabra nos enseña, hermano, ahí en Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17, dice la palabra, que Dios, hermano, dijo a Adán y Eva que de todo el árbol del huerto, ahí de todo el árbol que había en ese lugar, podían comer, menos del árbol, del fruto, del conocimiento del bien y del mal. Es la palabra que les dijo Dios a Adán y a Eva, porque del día que de él comieres, dice, ciertamente morirás, dice la palabra. O sea que el juicio, hermano, de Dios, el juicio divino que cayó sobre Adán y Eva, hermano, al momento de pecar y obedecer a Dios, ese juicio divino que fue derramado sobre sus vidas, hermano, puso a Adán y Eva, en cuanto desobedecieron a Dios y comieron el fruto prohibido, al instante, hermano, ese juicio que vino sobre de ellos, puso a Adán y Eva en una muerte espiritual, dice la palabra. Físicamente, Adán y Eva permanecieron vivos. Su cuerpo siguió viviendo por algún tiempo, pero después el cuerpo murió, porque dice la palabra que Dios le dijo a Adán y Eva, el día que desobedecieres a mi palabra, ciertamente morirás, dijo la palabra. Hermano, Adán y Eva murieron. Pasaron los años y el cuerpo de ellos pereció, hermano, murió. Pero cuando la palabra habla de la muerte espiritual, está refiriéndose a lo que sucedió en Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios. Esa es la palabra, que en el momento que pecaron espiritualmente, recibieron muerte, dice la palabra, separación de una comunión con Dios Padre, separación de un compañerismo con el Señor. Eso se llama muerte espiritual. No poder experimentar o escuchar la voz de Dios, no poder tener un compañerismo con el Señor, es muerte espiritual. Al instante cuando cometieron el pecado ellos, dice la palabra, que se hicieron sensibles a la voz del enemigo, a la voz, a los pensamientos del cuerpo corrupto, humano. Pensamientos comenzaron a ocurrir en esos hombres a mujer, pensamientos de desobediencia, diabólicos, hermano, en esos hombres a mujer, pensamientos, hermano, que hicieron que Adán y Eva se hicieran, hermano, insensibles a la voz de Dios. Se hicieron ellos sensibles cuando pecaron, sensibles que percibieron la naturaleza caída. Al instante se vieron desnudos. Estamos desnudos, se escondieron. Antes de que pecaran, no había esa sensibilidad al pecado, no había esa sensibilidad a la desobediencia. Se hicieron, hermano, sensibles
a los pensamientos del mal, es la palabra. Cuando cometieron pecado, obedecieron a Dios, al instante murieron espiritualmente. Eso fue el juicio divino de Dios en la vida de ellos. La muerte espiritual era la separación de la comunión con Dios. No había más comunión con Dios, hermano, de parte de Adán y Eva. Dios podía verlos a ellos, podía conocerlos, saber cómo eran. Dios podía hablar con ellos si Él lo deseaba. Pero la consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva fue la muerte espiritual, la separación de una comunión con Dios Padre. Y ese juicio divino que vino sobre Adán y Eva, esa muerte espiritual de no poder percibir las cosas de Dios, es la palabra que no se quedó solamente ahí con ellos. Dice que pasó de generación en generación, hermanos. Por eso la humanidad está, dice la palabra, muerta espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Está separada de una comunión con Dios Padre. Físicamente está viva, físicamente lo vemos vivos a la humanidad, pero espiritualmente está muerta espiritualmente. No percibe las cosas de Dios, no percibe nada de las cosas de Dios, porque su vida espiritual está muerta, hermanos. Está muerta, lo que dice la palabra. Y a menos, hermano, a menos que Dios, por su misericordia, abra los ojos de esa persona, le dé vida espiritual, puede experimentar su comunión con el Padre, la presencia de Dios a través de Jesucristo. Pero mientras tanto, mientras Dios no abra los ojos de esa persona, ni le dé vida a esa persona espiritual, esa persona no puede experimentar las cosas del reino de Dios porque está muerta, está muerta. Todo ser humano nace en este mundo en un estado muerto, vacío, sin vida espiritual e insensible a la voluntad de Dios, lo que dice la palabra. Para que el hombre caído pueda responder a Dios, una resurrección espiritual tiene que tomar lugar a través de la obra sobrenatural y la gracia y el poder de Dios. Eso se llama el nacimiento espiritual. Nacimiento espiritual, lo que dice la palabra. La Biblia no presenta al hombre, hermano, al ser humano, como una víctima. La Biblia presenta al ser humano, hermano, como muerto en delitos y pecados. Todo lo que hace está controlado por su carne, por su voluntad humana, esclavo de la naturaleza caída y corrupta. No obedece, no se arrepiente, no desea nada con Dios. Es lo que la palabra dice, que la condición del ser humano es muerta, muerta. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 6, si hacen notas, apúntenlo. Dice la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 6, que los hombres caídos están muertos, espiritualmente muertos, aunque físicamente vivos, pero dentro de su alma y su espíritu hay muerte y ceguera espiritual. Si salimos a la calle allá afuera, hermano, tú vas a ver a la gente allá afuera, viva, caminando, moviéndose, pero físicamente están vivos, pero espiritualmente están muertos, dice la palabra. No perciben las cosas de Dios. Por eso vemos tanta maldad allá afuera, vemos tanto egoísmo allá afuera, por eso vemos tanto avance en la maldad, tanta mente depravada que planea hacer constantemente lo malo. Por eso ha aumentado allá afuera, hermano, tantos vicios, deleites, placeres, corrupción, tanta degradación del ser humano a tal grado, hermano, que mira cómo está creciendo la maldad por todos lados, hermano. Lugares de maldad por todos lados. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre está caída. Aunque lo vemos allá afuera vivos, pero dentro están muertos a una comunión con Dios. No reina dentro de ellos la palabra de Dios. No mora dentro de la presencia de Dios. No mora dentro de ellos nada que glorifique a Dios. Por eso la gente está en deleites y pecados, dice la palabra. Muertos espiritualmente. Alguien dice tal vez, pastor, hay muchos que van a las iglesias. Hay muchos que van a la iglesia, pastor, y creen que hay en Dios. Creer solamente en Dios no es suficiente, dice la palabra. Los demonios también creen que hay un Dios. Satanás sí que hay un Dios también, pero no por eso le hace a Satanás o a los demonios, le hacen salvos para una entrada gloriosa con el Padre o experimentar la presencia de Dios. No, hermano. Ellos están caídos, creen en Dios,
a buscar supuestamente de Dios, pero la realidad es que una iglesia donde no se enseña la palabra y no se enseña la santidad de Dios y honrar a Dios, no es una iglesia que glorifica a Dios, por lo tanto, es una iglesia muerta, dice la palabra, muerta. Aunque vayan a las iglesias, y podemos nombrar religiones, podemos nombrar iglesias, donde mucha gente va a buscar supuestamente a Dios, pero la condición de ellos está muerta espiritualmente, no pueden percibir las cosas de Dios. Por eso salen de las iglesias, van a las casas a emborracharse, salen de las iglesias el día domingo a pecar, a los deleites, salen de las iglesias a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Oh, claro que sí, hay mucha gente viva allá afuera físicamente, hay mucha gente que sí cree que hay un Dios, hay mucha gente que sí sabe que existe un Dios, pero de saber y conocer que existe un Dios a experimentarlo personalmente hay una diferencia grande, mi hermano. El hombre o la mujer no puede experimentar las cosas de Dios a menos que Dios le dé vida primeramente y después va a comenzar a experimentar las cosas del reino de Dios. No importa cómo se ve la gente de afuera o en las iglesias. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que el hombre por naturaleza está muerto. Apocalipsis capítulo 1, capítulo 3, verso 1. Apocalipsis 3, verso 1 nos dice, Jesús habla de su iglesia, Sardis, y dice la palabra, los hombres caídos tienen aspecto de que viven, pero están muertos. En la iglesia de Sardis, dice la palabra, había multitudes en esa iglesia. Y Jesús le dijo, habla al ángel de mi iglesia. Dice, tienes apariencia de que vives, pero estás muerta, dice la palabra. Estás muerta. Hay dentro de ti algunos que mantienen la verdad, dice algunos que mantienen la verdad, pero los demás están muertos, dice Jesús a la iglesia. Creer en que hay un Dios no es suficiente. Se necesita experimentar el poder de Dios en la vida para poder entender lo que es la salvación del hombre y la mujer a través del mensaje de Jesucristo. Judas capítulo 1, verso 12, dice la palabra, los hombres caídos son como árboles en otoño, caídos y 2 veces muertos. Dice, desarraigados, así es el hombre, es lo que dice la palabra en Judas, ahí capítulo 1, verso 12. Nos presenta la fotografía de los hombres muertos espiritualmente. Dice que son como árboles en otoño, como secos, sin hojas. Dice, 2 veces muerto el árbol. ¿Te puedes imaginar muerto un árbol y después volver a morir nuevamente? Dice que está muerto. Dice, desarraigado. Ve la fotografía, cómo está ese árbol, sin vida. Así se ve el hombre, dice la palabra, muerto espiritualmente. Y Jesucristo nos pone unos ejemplos, hermano, en la palabra. Vemos unos ejemplos a través de Jesucristo, hermano, cómo nos muestra la condición, hermano. Vamos a ver lo que es la palabra. Mira, hermano, detenidamente. La palabra presenta a un ser humano muerto espiritualmente. Aquí la palabra vemos, hermano, y vamos a ver en los evangelios de Jesucristo, hermano, en los evangelios de la palabra, 3 ocasiones en las cuales Jesucristo hizo un milagro de resucitar a una persona que estaba muerta. 3 ocasiones Jesucristo lo hizo. Y vamos a ver detenidamente qué es lo que significa y qué es lo que podemos ver nosotros y aprender el día de hoy de la resurrección de las personas de los muertos. Nota lo que dice la palabra. Lucas capítulo 7, verso 13. Vamos a ir rápidamente, dice la palabra. Aquí Lucas capítulo 7, verso 13 y 14. Vemos la historia del hijo de la viuda de Naín, dice la palabra. Una mujer que era viuda, murió su esposo y estaba viuda, sola, sin esposo. Después muere su hijo y quedó sola, sin esposo y sin hijo. El hijo murió, dice la palabra, y venían a enterrar a ese joven ya. En la casa lo traían ya cargando para ir a enterrar. Y de repente Jesús viene caminando por esa región. Y Jesús mira a esa mujer, dice la palabra, a la viuda de Naín, la mira y dice que tiene compasión de ella, hermano. Y la palabra nos enseña que Jesús toca ahí en el féretro de la cruz y dice la palabra que Jesús le dice a ese joven, joven, levántate, le dijo, levántate, joven. El joven se levantó, dice la palabra, al instante se levantó ese joven. Vemos en Lucas capítulo 8 también otra historia,
vida a una jovencita. Dice la palabra ahí, en el capítulo 8 del mismo Lucas, hermano, ahí, versos 54-55, habla de la hija de Jairo. Dice la palabra, Jairo tenía una hija y la hija estaba enferma en su casa de Jairo. Jairo viene a buscar a Jesús, le dice, maestro, mi hija está enferma, ven, sánale. Jesús está entre la multitud, va para la casa de Jairo en camino, se detiene para ministrar a algunas personas que estaban recibiendo bendición de parte de él. Llega a la casa de Jairo y la gente le dice a Jairo, Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto, Jairo. Y de repente Jesús le dice, cree, Jairo, tu hija duerme. Y viene Jesús a la casa de Jairo, entra a la casa, está la niña ahí, la jovencita muerta. Jesús le toma la mano a la jovencita y le dice, muchacha, levántate, le dice. Muchacha, levántate. En otro evangelio le dice, Talita Kumi, niña, te digo, levántate. Esa es la palabra que al instante esa jovencita se levantó de los muertos, hermano. Ahí. Siguiente historia, la número 3, hermano. Lo vemos en el libro de Juan. Ahí, ponle tus notas. Juan capítulo 11, verso 43. Esa es la palabra que Lázaro había muerto. Tenía 4 días de muerto Lázaro. Esa es la palabra que Jesús viene. Y viene a donde estaba Lázaro. Y Jesús le dice ahí a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Dice la palabra. Lázaro, ven fuera. Y al instante Lázaro se levanta y todos lo miran ahí, hermano. Ve detenidamente la historia, hermano, cada una de estas historias. La hermana de Lázaro pudo haber dicho, hermano, a Lázaro, Lázaro, sal de la tumba, hermano, sal de la tumba. Hubiera podido llorar y gritar y hablarle a Lázaro, pero Lázaro nunca iba a escuchar la voz de su hermana porque estaba muerto Lázaro. 4 días de muerto, dice la palabra. La madre de ese jovencito le pudo haber dicho al jovencito, hijo de mi alma, levántate, levántate. Hubiera podido gritar y hablar, pero ese cuerpo estaba muerto. No podía escuchar más porque estaba muerto, dice la palabra. Jairo le dijo a su hija, hija, te amo, eres especial, levántate, levántate. Pero la hija no se hubiera levantado porque estaba muerta, dice la palabra. Jesús, hermano, viene y Jesús habla a los muertos ahí. Lázaro, a la jovencita y al jovencito, y le dice, levántense. Al instante se levantaron, hermano. Ellos, ¿verdad que sí? Algo tuvo que pasar antes de que ellos escucharan la voz de Jesús que les decía, levántense. Primeramente tenían que haber recibido esos muertos vida para poder escuchar. Porque si no tenían vida, no podían escuchar la voz, hermano. Alguien que está muerto no puede escuchar la voz a menos que tenga vida. Para que esos muertos pudieran escuchar y responder a la voz de Jesús, tenía Jesús que darles vida primero. Tenía que haber recibido vida, dice la palabra ahí, esos hombres, para poder responder. La vida viene primero, escucha la voz de Jesús y se levanta, hermano, esos hombres y esas mujeres, de la muerte a la vida, hermano. Exactamente vemos la historia de esos hombres en la historia de nosotros en la vida espiritual. ¿Cuál? Nosotros estábamos muertos, dice la palabra, en delitos y pecados. Muertos quiere decir separados de una comunión con Dios. El ser humano está muerto en delitos y pecados. No puede responder para levantarse en la vida espiritual a menos que duele de vida. Por más que la persona quiera hacer o quiera decir que esa persona tiene vida espiritual, no puede, hermano, experimentar la vida espiritual a menos que Dios le dé vida primero. Entonces Dios tiene que darle vida al hombre primero y después escucha la voz del mensaje de Jesucristo y puede responder a la voz del Mesías que le dice, he venido para que tengas vida y para que tengas vida en abundancia.
yo di mi vida, desgasté por ti, yo di mi vida y morí por ti. La persona no puede clamar, hermano, a Dios si primero Dios no le da vida para que escuche y vea y experimente la vida espiritual, mis hermanos. Es el ejemplo tan maravilloso en la palabra, como Dios ve a ser humano, dice la palabra, muerto espiritualmente, hermano. En la vida espiritual, un hombre y una mujer muertos espiritualmente no pueden arrepentirse ni tener vida. ¿Por qué? Porque primero Dios tiene que dar vida y después tiene que arrepentirse. La persona no puede arrepentirse primero y después tener la vida. Eso no es lo que la palabra dice. La palabra dice, Jesucristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré. Dice la palabra, así Jesús, eso. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae primero. Le da vida, de la palabra. Ahí. Dios, a través de su Espíritu Santo, les da vida al hombre y a la mujer y cambia el corazón de ellos y viene el nuevo nacimiento en el hombre y en la mujer, hermano. Es lo que dice la palabra, nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, verso 3, dice la palabra, 3, verso 6. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, dice Jesús. El que no naciere de nuevo quiere decir, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo dice, ¿cómo es posible físicamente? Jesús le dice después, tienes que nacer de agua y del Espíritu para que puedas entrar en el reino de los cielos, dice la palabra. No puede el hombre experimentar las cosas de Dios porque está muerto espiritualmente, es la palabra. No solamente con mostrar, hermano, a Cristo al mundo van a ser salvos las personas del mundo. No solamente con enseñarles a Jesús a las personas van a venir corriendo y ser salvos. No, tiene que tener vida primeramente sobre esa mujer para que pueda ver al Mesías, hermano. Un ejemplo, Jesús vino hace 2015 años atrás. Estaba entre las multitudes. ¿Cuántos de ellos corrieron y recibieron vida, hermano, solamente por verlo? Toda la gente lo persiguió. Muchos lo persiguieron, lo menospreciaron, lo escupieron, lo latiguearon. ¿Por qué? Porque no sabían que era el Mesías. Estaban muertos en la palabra. Jesús dio vida a los que quiso dar vida. Les abrió entendimiento para que percibieran. Pues la palabra que están muertos. Hoy en día, hermano, no solamente con mostrar a Cristo al mundo van a ser salvos las personas. Si hacemos un programa mundial, hermano, y mostramos a Cristo al mundo, ¿se convertirá solamente por verlo? No, hermano, no. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos nuevamente. Ya estuvo Jesús aquí y no se percataron que era el Mesías. Aunque pongamos en las noticias un programa cierto día en todo el mundo, que a cierta hora se va a proyectar Jesucristo ahí, la gente no va a ser salva solamente por verlo. No va a ser salva solamente por verlo. La gente necesita tener vida primero, hermano. La Biblia dice que el ser humano está ciego espiritualmente, hermano. Ciego. No puede ver el reino de Dios y no puede ver a Cristo, hermano. El Espíritu Santo tiene que darles vida para que vean. Y después de que darles vida, el Espíritu Santo tiene que cambiar el corazón de piedra y poner un corazón que pueda responder a Cristo, hermano. Es lo que hace el Espíritu Santo. Primero viene y les da vida. Y el corazón es cambiado. Y después ellos pueden responder al mensaje de salvación, mis hermanos. Vida, arrepentimiento, salvación. No puede haber, hermano, arrepentimiento si no hay vida, porque el hombre y la mujer no pueden percibir las cosas del reino, lo que la palabra dice, hermano. El día de hoy, hermano, el evangelio no tiene poder porque no se predica el verdadero evangelio. El día de hoy, el evangelio de Jesucristo se ve que no tiene poder porque no es el verdadero evangelio, hermano, que se predica en las iglesias. ¿Qué pasa en las iglesias? Los pastores hoy en día están predicando, hermano, mensajes superficiales de prosperidad, están predicando mensajes que no
tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Hoy en día las iglesias tienen que enseñanzas y predicaciones y mensajes y actividades que no glorifican a Dios, que no hablan del mensaje de Jesucristo de salvación. Y después de un mensaje que no tiene nada que ver con el Evangelio, a través de los televisores, a través de los púlpitos, los pastores dicen a la gente: abre tu corazón y Jesucristo va a darte vida. Cree en Jesús, en el Espíritu de oración, vas a tener vida. Aunque el mensaje no confrontó al hombre con su condición muerta, aunque el mensaje no tuvo nada que ver, hermano, ahí con el Evangelio de Jesucristo, aunque el hombre nunca fue, hermano, despertado ni les dio vida, el predicador le dice también a la televisión: repite con esta oración y ahora eres salvo. Es una mentira y un engaño, va en contra de la palabra. No puede haber una salvación a menos que haya un quebrantamiento primero, que el hombre y la mujer reciba vida, y la vida viene a través de Dios. Cambiar los corazones primero. Dios obrar en las vidas primero. Eso es lo que la palabra enseña. Hoy tenemos, hermano, en las iglesias, tenemos gente que entra a la iglesia, gente que sale de las iglesias, gente que viene a una iglesia, gente que va a otra iglesia, gente que anda de iglesia en iglesia y gente que anda buscando una religión, nada más. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, porque no han sido salvos, porque no tienen vida espiritual, porque no entienden la terreno de Dios. Por eso hay mucha gente que entra y sale, hermano, porque nunca fueron salvos. ¿Y por qué no fueron salvos? Porque nunca recibieron el mensaje de salvación de Jesucristo. Nunca fueron, hermanos, confrontados con la realidad de que están muertos espiritualmente. Y por consecuencia de que no recibieron vida, hay mucha gente de afuera, en las calles, en las iglesias, viviendo como supuestamente cristianos, proclamando que son cristianos, pero viviendo, hermano, peor que el diablo, podríamos decirlo. Peor. Porque el diablo es diablo y es malo, por naturaleza caída de él. Pero los que dicen que son creyentes están dentro de la iglesia supuestamente, pero después están fuera de la iglesia, el pecado, dentro y fuera de la iglesia. El diablo siquiera se sujeta a su naturaleza caída y es por naturaleza malo. Pero el hombre vive dos vidas, intentando engañar a la gente cuando ni siquiera hay una verdadera salvación en su vida, hermanos. Por esa razón tenemos mucha gente engañada, no solamente allá afuera, pero en las iglesias, mucha gente que no sabe lo que es adorar a Dios, mucha gente que no puede quebrantarse a Dios, mucha gente que no puede adorar a Dios con libertad. ¿Por qué? Porque están muertos, hermano, muertos de la palabra. Y a menos que el hombre y la mujer reciban la vida primero y escuchen el mensaje de salvación y sean salvos, no van a poder salir de la condición que se encuentran, destinados a una condenación por la eternidad, dice la palabra, al lago de fuego que arde con azufre. Que arde con azufre. Si una persona no camina o vive en obediencia, hermano, como un hombre y una mujer de Dios, es porque no ha nacido de nuevo, no tiene vida espiritual. Si no está esa persona aborreciendo lo que antes hacía, si no está creciendo en el conocimiento de Dios, si no está viviendo para honrar a Dios, ese hombre, esa mujer están muertos espiritualmente, dice la palabra. Cuando la vida viene al hombre y a la mujer de Dios, la naturaleza caída es quitada y el hombre recibe vida, el Espíritu Santo hablando de él, y el Espíritu Santo, la nueva vida que tiene ese hombre y esa mujer, le impulsa a la nueva vida a buscar de las cosas de Dios. Si un hombre y una mujer están buscando de Dios, es porque no anhelan, no desean, que no fluye su interior, es porque están muertos. Y hoy en día la gente cambia el nombre a esa posición. La gente dice, es creyente, pero está espiritualmente débil. Está espiritualmente débil todavía. Es un bebé espiritual. Sí hay, lo que la palabra dice, bebés espirituales. Pero la palabra dice que el estilo de vida es el que hace la diferencia. Los frutos dignos de un hombre o una mujer de Dios es lo que hace la diferencia. El estilo de vida que muestra que hay vida en su interior, hermano. Hay vida en su interior. Arrepentimiento, hermano, una obra sobrenatural en el corazón del hombre que produce un cambio en el corazón, que es la conversión que pasa el hombre o la mujer de muerte a vida, hermano. Eso es lo que acaba de decir. Arrepentimiento viene, el Espíritu Santo ya dio vida, cambia el corazón de la persona y viene la conversión
de muerto a vivo espiritualmente. Ahí, hermano, palabra. Vida nueva en Cristo Jesús. Deseo de honrar a Dios. Hacer las cosas de Dios primero. Desear las cosas del reino de Dios. ¿Por qué no hay en la iglesia deseo de honrar a Dios, mis hermanos? ¿Por qué no hay en la oración los jueves gente quebrantada con un corazón queriendo buscar a Dios? ¿Por qué no hay en la iglesia llena los jueves para orar y clamar a Dios? Posiblemente porque no hay vida espiritual en los corazones. ¿Alguien dice ocupaciones, pastor? Sí hay ocupaciones y lo entendemos. La palabra dice que un alma y un espíritu renovados, regenerados, van a anhelar las cosas del reino de Dios, hermano. Prioridad en sus vidas, prioridad en las vidas. ¿Por qué no hay en los miércoles suficiente gente escuchando la enseñanza de los miércoles? ¿Por qué no hay toda la iglesia llegando a los miércoles a la enseñanza? Porque no hay un deseo de crecer, no hay un deseo de buscar, no hay un deseo de ir en crecimiento, como dice la palabra. Posiblemente porque no hay vida. Ocupaciones, pastor. Si hay ocupaciones, lo entiendo. La palabra dice que el hombre y la mujer que tienen vida van a buscar las cosas del reino, hermano. Miércoles 1 hora, jueves 1 hora, domingo 2 horas, 4 horas a la semana, mi hermano, hermana, para el reino del Señor en la iglesia. ¿Cuántas horas para tu casa? ¿Cuántas horas para tu familia? ¿Cuántas horas para tu trabajo? ¿Cuántas horas para lo que te quita el tiempo en otras áreas? ¿Cuántas horas para el Señor, mi hermano, hermana? Vida espiritual, esa es la palabra. El día de hoy, hermano, hay predicadores manipulando la salvación, hermano, y tenemos en las iglesias y en las calles muchos hombres y mujeres que están engañados creyendo que son salvos y viven, hermano, una vida que deshonra a Dios. Y les preguntas, ¿eres salvo? Sí, soy salvo. ¿Por qué eres salvo? Porque un día hice mi decisión de fe. Un día confesé una oración a través del televisor. Un día alguien me dijo que ¿quieres ir al cielo? Sí, quiero ir al cielo. Solamente recibe a Jesús en tu corazón y vas a ser salvo ahorita. Nada más así, nada más así. Oh, ahora sí quiero ser salvo entonces. Quiero ir al cielo. Viven engañados. Porque no hubo un nacimiento espiritual verdaderamente, dice la palabra. Viven ciegos espiritualmente. No importa cuántas campañas evangelísticas, hermano, se hagan, o cuántas veces la gente repita una oración, o cuántas veces, hermano, la gente dé pasos en las iglesias de lo que ellos piden. La evidencia de una persona salva que tiene vida es una vida cambiada, que obedece y honra a Dios, es lo que la palabra dice. Se le da un mensaje, hermano. Salvación. Efesios capítulo 2, si vas conmigo, dice la palabra. Efesios capítulo 2. Todo lo que dice la palabra ahí en Efesios, cómo el Señor nos habla. Ahí, muy bonito. Dice la palabra ahí en Efesios capítulo 2. Mira, dice la palabra, Efesios capítulo 2. Versículos muy importantes. Verso 1. Pablo escribe a la iglesia y le dice, y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, dice la palabra, no lo que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice la palabra. ¿Qué pasó ahí? Pero Dios, dice la palabra, que dice que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, nos dio vida. ¿Cómo estábamos? Muertos. Nos dio vida. Estando en delitos, en deleites y pecados, nos dio vida, esa es la palabra. Y juntamente dice, con Cristo nos resucitó. La palabra, resurrección espiritual, vida espiritual. ¿Recibió quién? El hombre. ¿Quién le dio? Dios. No le dio otro hombre, no le dio otra persona, no le dio la iglesia, le dio Dios la vida para que respondiera y fuera resucitado, hermano, y
creyera, hermano, al mensaje de salvación, lo que dice la palabra. El hombre, hermano, muerto espiritualmente, sin esperanza en sí mismo, derecho a una condenación por la eternidad. Pero Dios, la palabra clave, la esperanza, que es rico en misericordia, por su amor que nos amó, nos dio vida, es la palabra. Nos dio vida, hermanos. El hombre y la mujer de Dios que han nacido de nuevo, es la palabra, que ha pasado de muerte a vida, es la palabra. El hombre y la mujer que ha entregado y reconocido a Jesús como Señor de su vida, es porque Dios le ha dado vida primero para que clamara y respondiera, hermano. Eso es lo que la palabra dice. Déjame preguntarte el día de hoy, hermano, ¿cómo eres? ¿Cómo estás en tu propio pecado? ¿Cómo estás en tu propia vida? ¿Estás en tu propia maldad, desobediencia? ¿O estás escuchando la voz de Dios que te dice que te arrepientas y que salgas de la muerte a vida, hermano? Solamente Dios puede dar vida, dice la palabra. Ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trae, dice la palabra. Si estás escuchando el mensaje de salvación y puedes entender lo que la palabra está diciendo, si Dios te está hablando a través del Espíritu Santo, es porque Él está dando vida a su iglesia. Y si es el Señor hablando a tu vida, responde, responde y responde. Yo deseo, Señor, perdóname, Señor, si estás escuchando que estás muerto espiritual y que necesitas vida, es porque Dios te ha abierto los ojos espirituales y quiere que respondas a su palabra. Clama por vida, Señor. Clama por salvación al Señor. Clama, Señor, que te dé vida. Arrepiéntete de tu vida. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu condición. Clama, Señor, por misericordia, porque ahora has recibido el entendimiento por obra del Espíritu Santo. Y ahora puedes clamar al Señor, perdóname, sálvame, dame vida. Porque si no clamas al Señor mientras estás vivo, cuando mueres es demasiado tarde, porque la palabra dice que vas a ir a una condenación en el lago de fuego por la eternidad, dice la palabra, por la eternidad. Ahora arrepiéntete delante de Dios y ahora clama por misericordia de Dios, pídele perdón a Dios y dile, sálvame. No te quedes quieto o quieta hasta que no tengas la convicción de parte de Dios que eres salvo y salva. No te quedes conforme hasta que no te dé paz el Señor de que eres salvo, salva. No te conformes a lo que este mundo dice. No te conformes a lo que los hombres o pastores dicen. Busca la evidencia en tu vida de que eres un hijo o una hija de Dios. La evidencia de un hijo o una hija de Dios es que obedece, que honra, se somete y busca las cosas del reino de Dios, mis hermanos. Ese es un verdadero hombre o mujer de Dios, hermano. Ese es el hombre y la mujer de Dios, cuando han sido redimidos, hermano, por el poder de Dios a través de la obra redentora de Jesucristo, hermano. Pablo es lo que está diciendo. Ve conmigo para terminar. Ahí, Romanos, capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al griego primeramente y también al griego. ¿Oíste? Pablo decía que no se avergonzaba del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación. La obra regeneradora, la obra de salvación comienza cuando Dios da vida al individuo, hermano. Después de ahí, el hombre o la mujer recibe, hermano, por fe. Cree, arrepiente, hermano. Arrepentimiento, fe, salvación, hermano. Vida de parte de Dios primero al muerto. El muerto escucha el mensaje de salvación, se arrepiente y por fe recibe la nueva salvación, la nueva naturaleza que Dios ofrece, hermano. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Amén.